Labradores o señores, se llama esta enseñanza, y siempre estamos en el libro de Marcos. Y para los que no nos han acompañado, hemos estado estudiando este libro durante mucho tiempo ya. Y en este capítulo 11 del libro de Marcos, capítulo 11 y 12, hemos visto cómo la oposición a Jesús ha venido incrementándose. Cómo Jesús, que era un líder popular, que era una persona que buscaba a la gente, que la gente lo seguía, ha venido creciendo su popularidad y eso ha venido enojando a los líderes políticos y religiosos de la época. Y cada vez que Jesús habla, se enerva la situación, cada vez es más la tensión. Y esta última semana de la vida de Jesús, que está narrada por Marcos en los capítulos 11 en adelante, podemos ver cómo los líderes religiosos se han confabulado, se han unido, grupos antagonistas entre ellos, pero se han unido porque tienen un enemigo común que es Jesús. Y en el capítulo 11 y 12 vemos cómo han diseñado tres estratagemas, tres estrategias, tres formas de hacer caer a Jesús en sus pensamientos. Tres formas de meterle una trampa, de hacer una zancadilla para que Jesús diga algo y entonces lo puedan acusar. Como decíamos hace unos 21 días, si no me equivoco, los judíos tenían una forma de autogobierno sobre los romanos les daban a ellos la potestad de autogobernarse, a pesar de que les pagaban impuestos, ellos los dejaban que se quedaran tranquilos, que tuvieran su religión, que hicieran sus cosas. Pero cuando ellos, los judíos, querían tomar la decisión de matar a alguien, cuando querían asesinar a alguien, condenar a alguien, tenían que llevarlo a los tribunales romanos. Y es por eso que ellos no podían matar a Jesús, por eso tenían que buscar una forma de hacer una zancadilla para que atentara, para que dijera algo contra el imperio romano y entonces acusarlo. En el capítulo 11 vimos cómo le preguntaron la pregunta clave, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y recuerdan que Jesús, en lugar de contestarles, les repreguntó y les dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? ¿Recuerdan? Y los metieron en un zapato, porque ellos no sabían qué contestar, o sí sabían, pero las dos respuestas que podían dar los comprometían. Y entonces los maestros de la ley tuvieron que agachar la cabeza y decir, no sabemos. Y Jesús les dijo, como ustedes no saben, yo tampoco les voy a contestar. Eso fue lo que vimos. Entonces, ahora, después de este episodio, Jesús procede a hablarles claramente. Les va a hablar por medio de una parábola. Y una parábola, si usted lo conoce, es una historia de la vida real o de la cotidianidad de la gente que Jesús usaba para enseñar una verdad espiritual. Entonces, Jesús les habla acerca de una parábola, la parábola de los labradores malvados, como vamos a ver ahora. Y en pocas ocasiones, usted que ha leído la Biblia, que conoce los evangelios, cuando Jesús hablaba una parábola, hay veces no se entendía muy claramente qué es lo que estaba diciendo, porque eran verdades encubiertas. Y seguramente una y otra vez usted recordará que los discípulos por aparte se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué querías decir cuando dijiste esto? ¿Recuerdan? Señor, ¿a quién te referías cuando era nosotros? ¿Recuerdan? Muchas veces pasa en los evangelios. Pero esta parábola de hoy es diferente. Porque cuando él habla, cuando él está explicando la parábola, todo el mundo entiende a quién le está hablando. Y si no me cree, vamos a ir a ver la parábola de los labradores malvados. Y le pido que me acompañe a Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo rápidamente. Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice la Biblia. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Y esta es la parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pongan atención a la parábola. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole
Le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. ¿Se imagina que usted fuera siervo y le dicen, ahora le toca ir a usted? Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús pregunta en su parábola, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y hará su viña a otros. Él mismo responde. Y después dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12, ¿puede leerlo conmigo? Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ahí no era, le digo a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Estaba clarísimo el Señor lo que está diciendo. Yo debo confesarles que en principio cuando llegué a esta parábola, pensé que lo que debía hacer era simplemente leer la parábola, explicar algunas cosas, porque está muy clara. Ahí no hay mucho que decir, todo está clarito. Para seguir con la segunda trampa que le pusieron a Jesús. Y estaba en eso, pero después me puse a pensar que aquí había muchas enseñanzas personales y desafíos que debemos atender. Entonces, vamos a quedarnos en este pasaje esta mañana. Y vamos a dividir la enseñanza en 3 partes, muy bien delimitadas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y es que vamos a ver la aplicación histórica, que es un poco lo que venimos hablando. Vamos a ver un poco acerca de qué enseñanza doctrinal tiene esto. Y después vamos a ver qué aspecto particular tiene para nuestras vidas personales. Entonces, ya hemos introducido la aplicación histórica, hemos explicado cuál es el contexto, qué está pasando, son los últimos días de Jesús, Él está cerca del templo, hay un montón de enemigos que quieren hacerlo caer y Él entonces les habla por esta parábola. Eso es un poco el contexto histórico de lo que está pasando. Y entonces estas autoridades se han puesto de acuerdo para hacer caer al Señor. Entonces, si tenemos esto claro, vayamos al segundo punto, que son los aspectos más de doctrina. ¿Qué nos enseña este pasaje? Y yo creo que los maestros de la ley entendieron, como dice ahí, claramente que les estaba hablando a ellos por razones obvias. Entendieron que Jesús les estaba, perdón la expresión nuestra, les estaba volando, ¿verdad? Les estaba tirando a ellos directamente, les estaba diciendo las verdades en la cara de una manera muy amable, ¿verdad? A través de una parábola. Pero ellos entendieron rápidamente, no solamente porque se sentían culpables, porque se sentían identificados, porque ellos se vieron reflejados en la historia, sino que también entendían claramente porque ellos eran muchos conocedores de la ley, eran maestros de la ley. Y si ellos conocían la ley, sabían que esta parábola de Jesús tiene un lenguaje que está llevándolos o referenciándolos claramente a otro pasaje de la Biblia que está en el libro de Isaías capítulo 5. Y entonces ellos que conocían la Biblia, que conocían el Antiguo Testamento, sabían que esta historia que Jesús estaba diciendo era la misma historia que había dicho Isaías en el capítulo 5 de Isaías. Y por supuesto vamos a buscarlo. Le invito a que busque Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. ¿Cómo se llama ese capítulo? ¿Cómo dice ahí el título? Parábola de la viña. ¿Y qué dice la parábola de la viña? Dice acá Isaías. Escuchen lo que dice la parábola, vean el lenguaje, vean lo que está pasando y díganme si no es lo mismo. Unos 800 años antes de que Jesús estuviera, Isaías escribió esto. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es un canto esto. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumada, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? Es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y el Señor dice, esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Ven que es la misma historia? ¿Ven que es el mismo lenguaje que el Señor está hablando? Ahí están todos los elementos, y claramente Jesús está hablando acerca de una viña que es la casa de Israel, en la cual hay unos viñadores que ya casi vamos a ver quiénes son. Entonces, hermanos, con esto en mente, con la parábola de Jesús y con el canto de Isaías, creo que ya podemos ver algunos elementos. Vamos a ver 10 elementos en esta, ¿cuántos? 7 elementos en esta parábola para poder explicar algunas cosas acerca de la doctrina que aprendemos acá. El contexto que vemos es el contexto de la viña. Jesús describe una viña que está perfectamente equipada. El Señor la compró, el Señor la trabajó, plantó las vides, dice ahí también que le puso un cercado, una valla, ¿cómo se llama esto que le ponemos acá? ¿Cómo se llama? Una cerca, le puso cerca a la viña para evitar que entraran los animales, etc. Puso o excavó un lagar. El lagar era el lugar donde la uva se procesaba, se molía para que pudiera dar su fruto. Entonces, el fruto se convertía en un producto a través del lagar. Y además de eso puso una torre. La torre servía de 3 cosas. La torre servía para poder guardar el fruto. En el segundo piso estaban algunas personas viviendo normalmente, y en la parte superior de la torre estaba el vigía, los vigilantes, los atalayas. Entonces, esto representa todo lo que Dios había hecho. Él tenía un pueblo, su pueblo Israel, les había dado la ley, la cerca, había cavado, ¿verdad?, un lagar, hablando de los profetas, les había dado la protección de su presencia. Es decir, Dios había trabajado con Israel una y otra vez porque era su viña preciosa y la tenía ahí. El dueño de la viña, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de la viña. Y Él arrienda a unos labradores. Y con esto en mente, ¿quiénes son los labradores? Pregunto, es una pregunta. Estamos aprendiendo hoy. ¿Quiénes son los labradores? Eso representa a la nación de Israel, que son los profetas en muchas ocasiones. La viña es Israel, pero los labradores, que eran los que tenían que administrarla, que eran los que tenían que trabajarla, son los líderes políticos y religiosos de Israel, los que tenían la responsabilidad de hacerla producir, de cuidarla, de limpiarla. ¿Quién tiene responsabilidad en Israel de hacer estas cosas? Los líderes religiosos. Entonces, acuérdense que esos líderes religiosos están ahí, están buscando a Jesús, quieren hacerlo caer, y ahora les dice, mire, ustedes son los labradores, y los labradores son malvados, ¿verdad? Entonces, esos labradores son estas personas. Ellos pasan a ser administradores. Ellos pasan a ser los responsables de cultivar la viña, de hacer que produzca fruto, que dé ganancias, de guiar al pueblo de Israel a conocer al Dios verdadero, de guiar al pueblo de Israel a hacer la luz del mundo a las demás naciones, como era lo que Dios había predicho y lo que Dios quería. Si usted se va a Génesis capítulo 12, capítulo 15, encontrará esto. Y podrá ver que el Señor quería que esta gente, que fueran los responsables de hacerla producir, de limpiarla, de que generara ganancias, eran precisamente estos que ahora están buscando la caída de Jesús. Ese es el contexto. El segundo punto son los mensajeros rechazados. Dice la historia, la parábola, que cuando llega el tiempo de la cosecha, porque hay un tiempo de cosechar, el Señor mandó a sus mensajeros a su tiempo, no en cualquier tiempo, en el tiempo adecuado. El dueño envió a sus siervos, y esos son los profetas del Antiguo Testamento, como bien decía don Jimmy acá,
para reclamar la ganancia por el fruto. Ellos tenían que vender el fruto, tenían que cambiarlo por dinero y ese dinero le tocaba una parte al dueño de la propiedad, porque la propiedad era alquilada, ellos eran arrendatarios. Y en lugar de pagar, en lugar de decir, uy, esto es lo que te toca, Señor, por todo esto, ¿qué hicieron ellos? Golpearon, insultaron, mataron a todos los siguientes enviados del dueño de la viña. Y esto simboliza claramente a los líderes de Israel que históricamente persiguieron a los profetas. Todos aquellos que llamaron al arrepentimiento a Israel fueron perseguidos, masacrados, golpeados, vilipendiados. Póngale todos los adjetivos que usted quiera. ¿Y sabe qué me hace reflexionar a mí esto ahora que lo estoy diciendo? Y es que el mensaje del Señor nunca es bien recibido porque es un mensaje confrontativo. Dígale usted a la gente que es buena persona, dígale a la gente que tiene muchos talentos, que tiene todas las habilidades dentro de sí para triunfar y todo el mundo lo va a felicitar. Pero dígale a alguien que usted es un pecador perdido y que ocupa al Señor y la gente, perdón la expresión, se le para manos a uno, ¿verdad? Porque nadie quiere escuchar el mensaje de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Todo el mundo quiere los beneficios del Señor. Yo quiero escuchar acerca de la palabra del Señor que trae consuelo para mi vida, que me ayuda, etcétera, pero no queremos enfrentarnos a la verdad de que ocupamos un Salvador. Y estos mensajeros del pueblo de Dios llegaron y le dijeron al pueblo de Israel una y otra vez. Ustedes conocen las profecías, conocen la vida, conocen la Biblia y saben que esta gente dice, arrepiéntanse. Ellos les decían, cambien de camino, porque si no va a venir un día el juicio del Señor sobre ustedes. Y una y otra vez Dios envió profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los que usted quieran mencionar que están en la Biblia, ahí están. Y si leemos las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39, Jesús dijo, él estaba ahí viendo la ciudad de Jerusalén en sus últimos días, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa es dejada desierta, porque desde ahora os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y son estos días, recuerden, esa es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, hermanos, podemos ver que hay un contexto, hay unos mensajeros y ahora vemos que hay un hijo amado que es enviado. ¿Quién será el hijo amado que es enviado? ¿De quién está hablando Jesús? De él mismo, por supuesto. Entonces, como último recurso, el dueño envía a su hijo amado, que es Jesús, pensando, según la parábola, que a este van a respetar. Y estos labradores codiciosos, cuando ven al hijo que viene, ellos cavilan en sus pensamientos y dicen, uy, este es el heredero. Si lo matamos, no va a haber quién herede la propiedad. ¿Y a quién les va a quedar? A nosotros. Según la ley del arriendo, después de que usted está arrendando una propiedad y nadie la reclama, ¿de quién es? Suya. Entonces, matémosle y la propiedad será nuestra. No sé los temas legales acá, no los conozco, pero ellos creyeron que podían dejarse la propiedad y dice que lo matan y lo arrojan fuera del terreno, de la viña. Porque ellos querían ser los propietarios, los señores, y por ello matan al heredero. Y es interesante que aquí Jesús en esta parábola les está hablando de una profecía de lo que iba a pasar en los próximos días, en 2 o 3 días después de esto. Porque ellos iban a agarrar al hijo amado y lo iban a matar. Esto no había pasado, el Señor ya los está acusando de antemano de lo que van a hacer. Ya ellos sabían en su mente y en su corazón que querían matar a Jesús. Y Él les está hablando, mire, ustedes me van a matar. ¿Y sabe qué van a hacer? Me van a echar de la ciudad. ¿Y dónde fue que mataron a Jesús? ¿A dónde fue? ¿En el monte? ¿Y el monte Calvario está dentro o fuera de la ciudad? Está fuera de la ciudad. Vea que el Señor le está dando elementos inclusive de cómo va a hacer esto. Entonces, es una profecía. El Señor les está hablando del pecado antes de que ellos lo ejecuten. Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Y si usted cree que usted puede librarse de la omnisciencia y la sabiduría de Dios, no puede. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce nuestros pensamientos. Así que es mejor ponernos a cuentas con Dios.
Y entonces vemos el juicio y la profecía. Jesús pregunta, esas preguntas que usted hace cuando está conversando para poder responder usted mismo. Dice, ¿qué creen que va a hacer el dueño después de toda esta maldad que han hecho estos? ¿Qué creen que va a hacer el dueño? Y no dejó de contestar. Dijo, el dueño lo que va a hacer es que va a dar la tierra a otras personas y va a traer juicio sobre ellos. Él vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son los otros labradores? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes nos toca administrar el reino de Dios en este momento? A nosotros. Hermanos, esta parte de la profecía de que ellos iban a recibir un juicio, es una parte que ya hemos hablado acá, claramente, que se da en el año 70 después de Cristo. Ya lo hemos dicho, pero me pareció prudente detenerme un poquito en esto, porque a veces hablamos, y todos los que hemos hablado de profecía y todo, en el año 70 Tito destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Sí, pero ¿qué significaba eso? Lo cierto del caso es que por ahí el año 67, 68 después de Cristo, hay una revuelta. Los judíos que están ahí en Jerusalén se sienten asediados, los impuestos son muy altos, están descontentos, y entonces hay una revuelta popular donde tres grupos, entre ellos los celotes, que es un grupo político, son ¿qué diría yo? Los terroristas de la época, empiezan a hacer guerras ahí de guerrillas en Jerusalén, en la provincia de Judea en general, y entonces hay un general que se llama, ya aquí les dejo el nombre, Vespasiano, y Vespasiano dice, vamos a ir a la tierra de Jerusalén a poner orden, y va a Jerusalén Vespasiano, y empieza a poner orden, empieza a llevar ahí a los romanos, a los soldados, a poner orden. Pero en el año 69, 2 años después, Vespasiano es nombrado como emperador en Roma. Y entonces deja a su hijo Tito, que es el que en aquel entonces es un general. Y Tito va a Jerusalén y se está un año básicamente viendo todo lo que está pasando, pero la revuelta es inminente. Y entonces Tito emplea la mano dura. Se dice que en el mes de abril del año 70, durante la Pascua precisamente, estos mismos días de Jesús, unos 63 años después, en el año 70, unos 37 años después, el general Tito, dice el historiador Flavio Josefo, que rodea la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tiene muros de piedra, y la rodea con un vallado de madera, con un montón de soldados romanos, 8 kilómetros, haciendo una cerca sobre Jerusalén, para evitar que nadie salga, para evitar que les lleguen insumos, para matarlos de hambre, para que ellos cedan. Y eso ustedes lo pueden leer en la historia. Y entonces se dice que los judíos empiezan a desesperadamente tratar de salir de Jerusalén, y cerca de 500 judíos son muertos cada día, son crucificados y clavados en las afueras de la ciudad para que sirvan como ejemplo y que nadie más lo haga. Finalmente, unos días después, Jerusalén es incendiada. Algunos dicen que adrede, otros dicen que por casualidad, porque dicen que Tito no quería quemar el templo de Jerusalén. Pero el templo se quemó. Alguien llegó y el templo se quemó. Y se quemó de tal manera que el oro del templo se fundió y se metió entre las hendiduras de las piedras. Cuando todo esto pasó, la gente quería recuperar el oro. ¿Y saben qué hicieron? Movieron piedra sobre piedra, como Jesús había dicho unos años antes. Despedazaron piedra sobre piedra. Este hombre, el historiador Flavio Josefo, dice que 1.1 millones de personas murieron en esos días. Dice que hubo 97,000 personas esclavizadas de los judíos, llevadas a otros lugares. Y ustedes conocen la historia, ya hemos hablado, los judíos saquearon lo que quedaba del templo, se llevaron la Menoná y otras cosas, como lo ven ahí en pantalla, y ahí en el Arco de Tito, contiguo al Coliseo de Roma, usted puede ir todavía el día de hoy, y usted va a ver esa inscripción, esa imagen, donde se ve a los soldados romanos saqueando el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y a partir de ahí, imagínense qué clase de juicio fue este. ¿Qué clase de juicio? A partir de ahí, Israel fue borrada del mapa.
Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1916-17, Israel no fue una nación. Ustedes conocen esta historia. Fueron sacados de su tierra, se llama la diáspora, y por eso yo decía hace unos 21 días que ver un judío es decir que uno está viendo un milagro, ¿verdad? ¿Se imagina usted que 6 millones de ticos fuéramos dispersados por 2000 años y nos mezcláramos en todas las naciones del mundo? ¿Quién hablaría más otra vez en tico? ¿Verdad? Nadie hablaría más. Ya nadie se hubiera acordado de eso, pero Israel mantuvo su identidad, su religión, sus creencias por 2000 años, ahí en los guetos y en todos los diferentes lugares. En el año 1916, también conocen la historia, solo estoy refrescando cosas. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un decreto de Balfour? El Imperio Británico estaba siendo el que administraba en ese momento toda esta tierra de la provincia de Judea. Y entonces este hombre, Balfour, emite un decreto donde dice, todos los judíos que quieran volver a su tierra, que vuelvan. Los autorizó. Y a partir del año 16, el montón de judíos empezaron a llegar otra vez a su tierra. Pero no eran nación. ¿Hasta qué año? 1948, donde con los votos de las Naciones Unidas, entre ellos el de Costa Rica, Israel volvió a ser una nación hasta el día de hoy. Casi 2000 años duró esta etapa, donde los judíos fueron borrados totalmente de la tierra. Dicho esto, pasamos al otro punto. Ese fue el juicio. Y ahora Jesús empieza hablando una parábola dentro de otra parábola, una enseñanza dentro de otra, porque no está hablando de otra cosa, está hablando, mire, va a haber un juicio, pero no sigue la parábola, sino que habla con otra figura que era de la piedra desechada, ¿verdad? Y dice ahí que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y también el Señor les está hablando en un lenguaje que ellos entendían muy bien, porque Jesús les está citando el Salmo 118. El Salmo 118, que era un salmo que ellos conocían de memoria precisamente estos días, donde estaban celebrando la Pascua, era un salmo que ellos recitaban, y dicen los versículos 22 y 23 del salmo, creo que lo tengo ahí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De parte de quién fue que la cabeza del ángulo es? De parte de Jehová, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿A qué está refiriéndose ahí? Por supuesto que es a Jesús, la piedra que desecharon los edificadores. Y nosotros pensamos en desechar la piedra como alguien que pusieron a un lado. Pero la piedra desechada es que la piedra fue eliminada. Jesús va a ser muerto. Pero lo que hizo el Señor de parte de Jehová, cosa maravillosa, ¿sabe qué es? Que el Señor que había sido muerto resucitó al tercer día y ahora es la roca de la iglesia. Eso es de lo que está hablando el pasaje. Eso es de lo que está hablando Jesús ahí en el Salmo 118. Y si usted conoce el contexto de lo que estamos hablando, en aquel entonces, en los años, en esta época y anterior, todas las construcciones eran de piedra, ¿verdad? Y ustedes conocen que la piedra se trabajaba en las canteras. La piedra la traían de diferentes lugares, de las canteras, la cortaban en bloques dependiendo del tamaño y la llevaban al lugar donde estaba el edificio. Y ahí veían cómo iban acomodando las piedras. Y entonces alguien vio la piedra y dijo, esta piedra no sirve. Y la tiró a un lado, esa es la figura, la tiró a un lado. Pero después el maestro, arquitecto, dijo, no, esa piedra tráiganla porque es la piedra que cabe exactamente aquí. Es la piedra del ángulo. Y hablando de esto, la piedra del ángulo, hay dos figuras que las dos se usan para interpretar este pasaje y las dos son correctas. Una es la piedra del ángulo. ¿Recuerdan ustedes que todos los edificios antiguos se hacen con arcos? Y precisamente, creo que fueron los, no sé si los griegos o los romanos, que empezaron a usar los arcos en gran medida para hacer sus construcciones, y para darle fortaleza a los arcos, usaron este sistema. ¿Y ven la piedra de arriba? Esa es la piedra del ángulo, la que soporta todo el peso y le da unión a la estructura. Sin esa piedra nada funciona. Así como si el Señor no está en la vida de nosotros, en el centro, nada funciona. Y también la piedra la usaban, que es la otra figura, en una esquina, ¿verdad? La piedra fundacional, una piedra que tenía que ser recta, perfectamente bien delimitada. ¿Por qué? Porque de ahí iban a salir los extremos, los bordes, de ahí iban a tomarla como referencia para hacer el resto de la estructura. Si esa roca de la esquina está mal alineada, pues la casa le va a quedar mal.
Entonces, hermanos, el Señor cuando está hablando este pasaje y dice que Él es la piedra, o la Biblia habla después en Pedro, etcétera, de la piedra angular, no está hablando de estas figuras. Y entonces, ¿quiénes son los constructores que desecharon la piedra? ¿Quiénes? Los mismos líderes que están ahí. Los mismos líderes a los que Jesús les está hablando. Le está dando dos mensajes en uno, un mensaje gratis, ¿verdad? Ahí ustedes me están desechando a mí. Ustedes me van a matar inclusive, pero saben, la piedra que ustedes están desechando, por la obra de Dios va a ser levantada un día y va a ser puesta para juicio. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice que es obra del Señor es esta. Jesús les está diciendo a ellos que aunque lo rechacen, que aunque lo maten, Dios va a resucitarlo y un día el Señor va a convertirse en los próximos días en el fundamento de su reino, en el fundamento de la iglesia. Siguiendo con el orden, después de que la piedra ha sido desechada, dice la historia, dice la parábola, que van a haber unos nuevos arrendatarios, que como ya ustedes dijeron por acá, somos nosotros. En el contexto del Nuevo Testamento, los labradores malvados no era el pueblo judío, eran los líderes del pueblo judío, los líderes religiosos. Ahora ellos rechazan y entonces el Señor se lo da a otro grupo de administradores. ¿Y quiénes son? La iglesia, pero inicialmente, como ustedes pueden leer en el libro de Efesios, es los apóstoles y los primeros discípulos, los que pasan a ser los administradores del reino de Dios en la tierra, a través del ministerio de la iglesia. Y entonces los apóstoles y los primeros discípulos que ponen los fundamentos son los que están ahí. Y ahora, esta viña, que era una nación de Israel, delimitada a un pueblo, a una unidad geográfica, a un lugar específico, ahora el pueblo de Dios ya no es una tierra física, sino que es un reinado espiritual. Ahora el reino de Dios no está en Israel, sino que está en el corazón de todas las personas a través de todo el mundo que creen que Jesús es el Señor y lo aceptan en su corazón. La iglesia somos todos los que hemos tomado una decisión por el Señor. Entonces el reino de Dios es tiene que ser administrado, es una viña abierta a todas las naciones, gentiles, nosotros, judíos que creyeron, también son aceptados. Y como dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 9, que nosotros somos linaje escogido, ¿qué más dice? Real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos el mensaje a otras personas. Y todos nosotros dijimos, que dicha que el Señor le quitó la administración a estos y ahora nosotros somos los dueños. Pero sabe, esta nueva administración tiene sus condiciones. Usted tenía inquilinos, ahora tiene otros, juega nuevo partido. ¿Sabe qué dice el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 41? Ahí lo tiene en pantalla. Hablando de esta misma parábola, Mateo la cuenta y dice, y le dijeron, él le preguntó, ¿y qué voy a hacer con esta gente? Y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y dice ahí, en rojo, ¿qué dice? Que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, ¿qué espera Dios de los nuevos administradores? ¿Qué esperan? Dígalo sin miedo. Que le paguen el fruto a su tiempo. En otras palabras, que demos resultados. Que seamos útiles. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Y hermanos, es una advertencia de responsabilidad para nosotros el día de hoy. Hablando de esta parábola, Romanos capítulo 11, no de la viña, sino que Pablo está hablando acerca del olivo, pero dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea, si el Señor tuvo que quitar a los líderes religiosos de Israel, también va a quitar o va a enfrentarse a los líderes religiosos de hoy, que somos nosotros los que estamos a cargo de administrar el misterio de la iglesia. Y finalmente, muy triste, es la reacción de los líderes. La reacción de los líderes en el versículo 12 dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Y se van a buscar cómo matar a Jesús. En otras palabras, se van a cumplir la profecía. No sé si usted ve todo esto, ahí está. Entonces creo que hemos hablado un poquito acerca del contexto. Creo que hemos hablado algunos elementos acerca de la enseñanza doctrinal. Y entonces
creo que podemos mencionar algunas aplicaciones para nuestra vida personal. Ah, Frank, qué bonito todo eso. Hoy aprendí algunas cosas que no sabía. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso. Pero eso, ¿qué tiene que ver con usted que está ahí sentado o conmigo que estoy aquí parado? ¿Qué tiene que ver eso? ¿En qué afecta mi vida? ¿Qué tiene que ver esta parábola con Mayela Peñaranda? ¿Qué tiene que ver esa parábola con Francisco Arroyo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo estoy hablándoles aquí 10 aplicaciones prácticas rápidamente para ver si nos vamos antes de la 1 de la tarde, porque creo que usted tiene un compromiso a la 1, ¿verdad? La primera, entienda, amigo, entienda, hermano, que usted y yo somos solo administradores, que usted y yo somos labradores, que usted y yo estamos arrendando el predio, que no somos dueños de nuestra vida. Usted tiene que entender que Dios es el dueño de nosotros, de nuestra vida. Él lo creó. Usted no decidió cuándo lo concibieron. Es más, sus padres tampoco, aunque hubieran querido ponerle fecha y hora, tampoco. Usted no puede decidir qué va a pasar dentro de 5 minutos en su vida. Usted no puede hacer planes sobre cuál va a ser el día que se va a morir. No puede hacer esos planes. Usted no puede saber qué va a pasar en 1 hora en su vida. Y hay veces somos tan arrogantes, hermanos, que creemos que somos dueños de nuestra vida, que creemos que nosotros podemos contra todas las cosas, que mi vida me pertenece. Pero Pablo dice que hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar pues a Dios, ¿en dónde? En nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestra alma, que somos templo del Espíritu Santo. Y usted se cree un montón porque Dios le ha dado cosas que usted tiene salud, es bonito, bonita, es instagramiable, ¿verdad? ¿Qué más le digo para que se sienta bien? Todo el mundo alrededor suyo dice que qué carga que es usted, y usted que tiene un montón de dones y talentos, y que todo el mundo le hace rueda, etcétera, y usted dice, qué carga que soy yo. ¿Sabe, hermanos? No puede el hombre ni la mujer recibir nada si no le viene dado del cielo. Dele gracias a Dios por las cosas que usted cree que son buenas en su vida, y dele gracias a Dios por las pruebas que está pasando y por los momentos difíciles, porque también Dios tiene propósito. Y todo lo que usted posee, hermanos, dones, tiempo, familia, recursos, ministerio, es un préstamo divino. Y un día el Señor le va a decir, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Usted y yo tenemos que tener la actitud de un mayordomo, de un administrador. Debemos ser fieles. El mayordomo debe ser fiel porque no es un propietario. Y debemos decir, si Dios quiere, hoy voy a ver el partido. Si Dios quiere, mañana me levanto. Y la gente con todo el orgullo, sin entender que Dios es nuestro dueño, dice, yo el otro año voy a hacer tal cosa y haremos negocios, como dice Santiago, y voy a ir aquí y allá. ¿Quiénes somos nosotros para decidir? Llévese algo esta mañana, y es que Dios es el dueño de su vida. Y un mayordomo está consciente de su deber, sabe que debe dar cuenta, sabe que la administración es temporal, que usted recibe beneficios, pero que usted debe ejercer su administración para darle ganancias al Señor, y que un día va a dar cuenta de ello. ¿Está claro este primer punto? ¿O tengo que decir nada más? El segundo punto que usted llevarse esta mañana es que Dios espera fruto. Dios espera fruto. El propietario regresó a su tiempo buscando el fruto de la viña. Y usted dice, y sí, ya vi. ¿Y qué es el fruto que Dios espera de mí? ¿Sabe qué? Dios salva personas a través de Jesucristo. Dios nos salva de la condenación a través de Jesucristo. Pero Él no solamente salva gente para que no vayan ahí al infierno, sino que Él espera transformación en nosotros. Para eso nos dice que debemos discipular, para eso nos dice que debemos parecernos cada día más a Él. En palabras de Max Lucado, en uno de sus múltiples libros, dice que el Señor nos salva, pero que Él no desea dejarnos como nos encontró. Nos encontró en una situación terrible y Él no espera que después de 30 años de ir a una iglesia, de saberse todos los coros, de cantar, etcétera, usted siga siendo el mismo, la misma. Él espera que usted crezca, que madure. Él desea transformarnos. Él desea que usted y yo tengamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que de alguna manera el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza empiecen a mostrarse en su vida.
Él espera que usted crezca en su conocimiento acerca del Señor, que crezca espiritualmente, que el Señor espera de usted obediencia, el Señor espera de usted que tenga una vida y una mente dedicada a Él, en otras palabras, que sea santo. El Señor espera que usted y yo tengamos interés en su misión, porque es su corazón que está en la misión. Él espera que nosotros nos interesemos por llevar su palabra a diferentes lugares. Él espera que tengamos vidas que glorifiquen su nombre. Y termino este punto 2 diciendo, si el Señor viniera hoy buscando fruto en mi vida, ¿qué encontraría? Encontraría, como vimos unos días antes, un montón de hojas, pero nada de fruto, o encontraría fruto real. Punto número 3. La paciencia del Señor tiene límites. ¿Puede decirlo conmigo? La paciencia del Señor tiene límites. El dueño envió a un siervo y lo apedrearon. Mandó otro siervo y lo mataron. Mandó otro siervo y lo mataron. A otro lo apedrearon, etcétera, y muchos más. Y finalmente envió a su hijo. Esto me habla acerca de la inmensa paciencia y misericordia de Dios con nosotros. Hermano, hermana, Dios ha sido paciente con usted. Ha sido misericordioso con usted. Le ha dado lo que usted se merece o ha dicho, no, yo voy a darle un tirito más de gracia. ¿Sabe? Dios nos habla de diferentes maneras. Ha sido tan paciente y tan bueno conmigo y con ustedes. Y hay gente que abusa de la paciencia de Dios. Que Dios los llama, que les habla, que les muestra su amor. Y la gente hoy pide perdón y mañana sigue haciendo lo mismo. La gente no cambia. Y sabe, como dijo Darío la semana anterior, el hermano Darío, la semana anterior, hay veces Dios nos deja que lleguemos al fondo. La paciencia de Dios tiene sus límites. Y ojalá que ninguno de nosotros tenga que probar el límite de la paciencia de Dios, sino que podamos reaccionar a sus llamados de amor, de misericordia. Solo el hecho de que usted esté esta mañana escuchando la palabra de Dios es un llamado más de la misericordia de Dios para que nosotros corrijamos nuestra vida. Se lo dejo a usted ahí para que lo piense. ¿Sabe? Uno puede ignorar voluntariamente el llamado de Dios. Dice la Biblia que cuando usted ignora voluntariamente el llamado de Dios, el Espíritu Santo ¿se qué? Se constriñe. ¿Y qué significa contristar al Espíritu? Causarle tristeza, dolor. O sea, Dios dice, ¿cómo es posible? Yo le estoy dando un día más de gracia, le estoy mostrando una vez más mi amor y mi misericordia, le estoy dando salidas a sus problemas y otra vez vuelve a lo mismo. Al Señor le duele. Llega el momento en que el Espíritu Santo ya no lo oímos, ya no oímos su voz en nuestros corazones. Ahí está, pero está acallado. ¿Ok? ¿Sabe, hermanos? Y también hay otro peligro en nuestras vidas, que hay veces no escuchamos la voz de Dios porque nos creemos tan buenos, creemos que somos tan dignos de que el Señor nos tenga misericordia, que no nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón. Y usted puede rechazar la voz de Dios a pesar de ser una persona religiosa. Usted puede venir a la iglesia, puede cantar en el coro, puede estar aquí predicando hoy, puede servir, puede enseñar, pero aún así usted y yo podemos resistir la voz de Dios. Díganme ustedes, ¿quiénes estaban resistiendo la voz de Dios en estos días de Jesús, en esta parábola? ¿Quiénes? Los escribas, los fariseos, los conocedores de la ley, los líderes del pueblo, los que tenían en más alta estima, los que tenían que guiarlos y dirigirlos. Hay veces resistimos la voluntad de Dios y nos conformamos con la posición. Es que yo soy líder, es que yo hago tal cosa, es que yo... Pero en realidad tenemos un corazón sensible a la voz de Dios. Dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Punto número 5. El orgullo conduce a la rebelión. Esta gente, los labradores dijeron, la heredad será nuestra. ¿Qué querían hacer ellos? Apropiarse de algo que no era suyo, le pertenecía al Señor.
Y cada vez que usted y yo tomamos acciones, decisiones, que creemos que esto nos pertenece a nosotros, nos damos cuenta que nuestra vida le pertenece a Él, queremos apropiarnos de algo que no es nuestro. Y ahí aparece el orgullo. Porque creemos que la vida nos pertenece, creemos que los dones nos pertenecen, creemos que el dinero nos pertenece, creemos que la familia nos pertenece, creemos que el ministerio nos pertenece, creemos que el éxito es porque somos muy cargas y proviene de nosotros. Y entonces, hermanos, nos volvemos personas con un orgullo, con un ego alto. ¿Sabe cuál es el problema del ego? Que deja fuera a Dios. Y como yo siempre digo, que todos los pecados huyen de Dios, pero el orgullo se le opone. Ese fue el pecado de Satanás. El orgullo, la rebelión. Yo quiero lo que es tuyo. Yo quiero la gloria que te toca a ti, pero yo la quiero. Mire, yo quiero 5 minutos, que la gente me felicite un rato. Yo quiero que termine este mensaje y que me feliciten, porque hice bien el mensaje. ¿Y eso a quién le pertenece la honra y la gloria? Solo al Señor. Y a veces nos apropiamos de eso. Que no seamos personas que nos apropiamos de lo que no nos pertenece. Que entendamos que usted y yo somos labradores, viñadores, administradores, que ahí estamos alquilando y que un día nos van a pedir cuentas, hermanos. Entienda y recuerde también que hay un fundamento para edificar su vida, que Jesús es la piedra angular, que esa piedra que la gente desecha debe ser el centro de su vida. Hoy tenemos un montón de ismos, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde el modernismo es el que nos gobierna y el modernismo tiene un montón de vertientes, un montón de ismos que usted conoce seguro, ¿verdad? La gente busca el placer por sí mismo, la gente quiere una verdad absoluta con sus propias, perdón, no hay una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su verdad, la gente tiene su propia forma de ver las cosas y nadie puede decirle a nadie nada. Vivimos en un mundo complicado. Y que alguien se levante y que diga, no, el Señor Jesucristo es el centro de mi vida, es entrar en conflicto con todo el mundo. Pero ¿cuál es el fundamento sobre el cual usted está edificando su vida? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Hay un fundamento filosófico, teológico para fundar su vida? ¿O usted simplemente va por la vida lo que le dé el día? ¿Cuál es la forma en la que usted tiene seguridad en medio de las pruebas y las dificultades? Cuando yo veo a las personas que cuentan cómo le está yendo en su vida, los problemas que tienen, la gente con esos problemas terribles en Venezuela, etcétera, yo a veces digo, ¿cómo puede uno vivir sin pensar, sin creer en que Dios lo sostiene a uno? Sin buscar refugio en Dios, yo no sé cómo. Sinceramente hay que ser muy osado para levantarse y decir, no te necesito. Pero qué bueno tener un corazón humilde y decir, Señor, yo necesito que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú seas la roca de mi vida, que todas mis decisiones, como ha venido diciendo Juan en sus devocionales, en el libro de Proverbios capítulo 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos. Mire, no seas sabio en su propia opinión, tema a Jehová y aparte su pie del mal, porque será medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. ¿Qué otro consejo puede darnos Dios? Tómeme en cuenta, que yo sea su fundamento, pero hacemos las cosas de otra manera y después queremos que el Señor nos bendiga. Muy callados, ¿verdad? Cuidado con la roca, hermanos. No, puse ese título mal, perdónenme. Cuidado con la piedra angular. El que entendió, entendió. No voy a decir nada. No fue adrede, Dios sabe. Lo que yo quería decir con ese título es que rechazar a Cristo, sus enseñanzas, dejar al Señor fuera de nuestra vida, trae consecuencias. Los labradores fueron juzgados. Israel, ya les he hablado de lo que pasó. Y sabe, todos nosotros vamos a tenernos que enfrentar un día, porque la gracia de Dios no elimina la responsabilidad. Cada persona responderá a Dios, dice la Biblia, todos estaremos ante el tribunal de Cristo un día, todos compareceremos. Y el Señor al que ama, dice la Biblia, ¿qué? Lo disciplina y corrige a todo el que llama a su hijo. Entonces, hermanos,
yo estoy tomando en serio mi relación con el Señor. Yo me siento responsable por mi conducta. Cada cosa que yo hago pienso que eso tendrá una consecuencia y que un día tendré que darle cuenta al Señor de estas cosas. Todos los que nos ha tocado aconsejar personas en algún momento, a veces vienen las personas muy dolidas por lo que ha pasado en sus vidas, muy lastimadas, mucha gente llorando, etc. Y muchas veces el lloro es porque las cosas se descubrieron. Muchas veces el lloro es porque ahora va a enfrentar consecuencias. Muchas veces el lloro es porque no va a poder seguir aparentando. Pero muy pocas veces el lloro es por haber ofendido al Señor. Y esa debería ser la actitud de arrepentimiento. No hacer las cosas como José, porque ¿cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. Y si ya hice el mal, pues pequé contra Dios. Y el que se puede arreglar con Dios, como se lo he dicho a muchas personas, el que puede arreglar su vida con Dios puede enfrentarse a los hombres. Pero a veces nosotros queremos enfrentarnos a los hombres para quedar bien con todo el mundo y no hemos arreglado el corazón con Dios. Y qué interesante, hermanos, que uno puede perder los privilegios que tiene. Los labradores tenían una viña por la cual no pagaron, un cerco que no hicieron, un lagar que no cavaron, una torre que no edificaron. Solamente tenían que trabajar, podían vivir de eso, podían vivir bien, podían obtener ganancias, pero lo echaron a perder. La viña que es nuestra vida, Dios nos la dio. Dios tiene un plan para usted, amigo, hermano. Dios quiere que usted pueda vivir una vida agradable delante de Él. Por eso Él nos está llamando, corrigiendo, etc. Usted tiene un montón de privilegios espirituales. Es más, tiene una iglesia que, como dice Juan siempre, no es perfecta, que tiene sus problemas, pero aquí tiene un lugar donde puede alabar a Dios, donde puede ejercitar sus dones y talentos. Tiene hermanos para que ejercite la paciencia, ¿verdad? Todo eso Dios lo puso acá. Y a veces damos por sentado estas cosas. A veces damos por sentado que Dios nos ha dado un ministerio, que Dios nos ha dado un testimonio, y lo echamos por la borda, porque igual que Esaú, preferimos comernos el plato de lentejas antes que esperar lo que Dios quiere para nosotros. Y nos equivocamos, y a veces perdemos el testimonio, a veces perdemos la oportunidad, a veces perdemos el llamado, a veces somos desobedientes. Que Dios es bueno y podemos volver al camino un día con el montón de curitas y llagas y todo eso curadas, sí puede ser, pero lo cierto es que podemos perder los privilegios. Y la pregunta es, ¿yo estoy siendo fiel con las oportunidades que Dios me da? ¿Estoy siendo administrador de las cosas? Y en penúltimo lugar, o no sé si es el penúltimo, la fe vale más que la posición. Todo el pueblo de Israel no sabía mucho del Señor, veían sus milagros, y ahí hay un montón de gente que le andaba siguiendo por fe. Eres el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hay un montón de señorones y señoronas, gente de posición, gente que conocía, que no tenía fe. ¿Sabe? Nosotros no debemos anhelar posición, debemos anhelar una relación fresca con el Señor. Y si por la gracia de Dios y su misericordia Dios le permite a usted tener una posición, líder, maestro, pastor, etcétera, etcétera, es para servirle al Señor, no para servirnos del Señor. Entonces, hermanos, la fe vale más que la posición. Ojalá tengamos una fe genuina, sencilla, como la de un niño, y podamos creer en el Señor. Dios busca fidelidad, obediencia, humildad, integridad. Estaba pensando en un ejemplo, pero no, mejor paso al punto 10. El punto 10 es el nombre de esta enseñanza y es la reflexión final. Perdón que lo plantee de esta manera. ¿Usted qué se cree? ¿Un labrador o un señor? ¿Usted es un administrador que piensa rendirle cuentas al Señor o usted se cree el dueño de su vida? ¿Cómo actúa usted? No, yo sé que el Señor es Dios todopoderoso y eres el Señor, pero no hacemos lo que Él dice. ¿De qué sirve que yo le llame al Señor, Señor, si no hago lo que Él dice? Entonces, cuando decimos que creemos que el Señor es el Señor, debemos ser honestos y vivir una vida consecuente con eso.
¿Somos labradores? Sí, estamos aquí para trabajar en la viña. Estamos aquí para administrar, para limpiar, para producir frutos, ¿sí? Estamos aquí para llevar el fruto al lagar, por el proceso del discipulado, para que la gente cambie. Estamos para eso, ¿sí? No estamos para ser señores de nada. Y entonces, esto que hemos dicho hoy, esta parábola tan fácil de explicar, tiene un montón de enseñanzas para nosotros. Y la pregunta es esta mañana es, ¿qué vamos a hacer con el Señor? ¿Lo vamos a dejar que sea nuestro Señor? ¿Lo vamos a dejar que sea el que gobierne nuestras vidas? ¿O vamos a creer que no lo necesitamos? Que podemos solos. Que no ocupamos al Señor. Que no la podemos jugar solos. Que le vaya bien. Vamos a orar.